lado, seguimos con la segunda parte de la clase sobre los 4 sellos del Apocalipsis, que es la guerra del fin de los tiempos. Pues una vez que el individuo está aislado de cualquier estructura natural y sobrenatural que podría defenderlo, entonces se procede a la destrucción de la conciencia individual por medio de 3 cosas. Fíjese, ahora que ya no tienen la estructura de la familia, que no tienen la estructura de la soberanía nacional y que la Iglesia está sin bienes, totalmente difamada y desprestigiada, entonces ahí es el momento ya de proceder con toda su fuerza a la destrucción de la conciencia individual, que es la condenación de la persona, por medio de 3 cosas, que es el monopolio de los medios de comunicación, es decir, el anticristo después de la guerra ya no va a permitir absolutamente para nada la prensa libre. Hasta ahora todavía queda un poquito de prensa libre que no es masónica, todavía queda algo. Pues cuando venga el anticristo ya no habrá nada. Pues imagínense qué situación en que cualquier cosa que yo abra para saber noticias estará todo manipulado. Hasta ahora nos ha salvado el Internet para darnos cuenta de que la televisión miente como un pinocho. Pues no tengamos el Internet, entonces tendremos que vivir del pasado. Bueno, ya sabemos que la televisión y los medios que controlan el anticristo, por eso imagínense, la gente que no sabe esto, y por eso el demonio no quiere que estas clases se graben y salgan, la gente que no sabe esto va a estar totalmente indefensa, se lo va a tragar todo. Entonces, monopolio de los medios de comunicación. Segundo, adoctrinamiento escolar del Estado, es decir, se cambiará la historia. Es lo que están intentando ahora hacer, por ejemplo, en España, la demolición de la historia real para construir una historia ficticia. El adoctrinamiento escolar del Estado, poniendo unos valores distintos del cristianismo, como si el cristianismo ya fuera historia. Y tercero, leyes inicuas y liberticidas, sobre todo a través del miedo. Ya saben a lo que me refiero. Te meten miedo de que si haces esto te puedes enfermar, que no sé qué, y entre una cosa y otra pues ya eres un esclavo. Entonces, leyes inicuas y liberticidas. Con todas estas 3 cosas, y sin estructura que defienda al individuo, la inmensa mayoría van a caer redondos. Y solo con la gracia de Dios, algunos pocos van a sobrevivir intelectualmente al principio del fin de los tiempos. Fíjense a qué generación zombie nos vamos a enfrentar los que quedemos vivos después de la Tercera Guerra Mundial. Va a ser tremendo. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio que muchos os matarán pensando que hacen bien. Porque les habrán comido el coco de tal manera con los medios de comunicación, en la escuela, el Estado, las leyes inicuas y demás, que creerán que persiguiendo a los cristianos, a los fieles, harán algo bueno, entre comillas. Será el gran engaño del anticristo para traer consigo a casi toda la humanidad. Así estará todo, absolutamente todo, en manos del gobierno del anticristo. Menos mal que este gobierno solo durará 7 años, que va a ser una victoria breve, porque Dios va a intervenir. Y Dios es más fuerte que todas las astucias del anticristo. Es la consecución de un gran sueño de parte del demonio de esclavizar a toda la humanidad y convertir la tierra en un infierno. Y eso casi que lo va a conseguir casi al 100% durante esos 7 años del fin de los tiempos. Vayamos ahora a los textos sagrados, comenzando por Mateo capítulo 24, versículo 3. Cuando sucedan estas cosas, ¿y cuál será el signo de tu venida y el fin de los tiempos?, le preguntan. Le hacen 3 preguntas distintas.
tiempo de la destrucción del templo de Jerusalén, de la venida de Cristo y del fin de los tiempos. Son tres preguntas distintas que le hacen en el versículo 3 a nuestro Señor Jesucristo. Primero Jesús da dos signos falsos, que dice en el versículo 5 que vendrán muchos haciéndose pasar por el Mesías y engañarán a muchos. Y el falso Mesías por excelencia es el anticristo, que se presentará como el Salvador. Y dice que la venida de Cristo no será así, sino de repente y patente a todos. Y en el versículo 6 dice el otro signo falso, que es: vais a oír hablar de guerras y noticias de guerras, pero todavía no es el final. Oír hablar de guerras quiere decir que no estará todo el mundo en guerra. Se trata de una guerra parcial. Por ejemplo, la misma Segunda Guerra Mundial fue parcial. Pero en el fin de los tiempos comenzará una guerra total en que todo el mundo esté inmerso en ella. No solo de oídas conoceréis la guerra, sino que estaréis metidos en ella. Es el signo del fin de los tiempos, que todo el mundo estará metido en la guerra, todo el mundo. Pero este signo de la guerra total solo puede ser verificado en la época de los medios actuales de comunicación. De esta guerra total, mundial en sentido estricto, habla el versículo 7, que dice: se levantará pueblo contra pueblo y reino contra reino, que es el primer y el segundo sello. Habrá hambre, tercer sello del Apocalipsis, epidemias, cuarto sello del Apocalipsis, y terremotos en diversos lugares. Y ya habla, cuando habla de terremotos, ya habla del castigo de la naturaleza, que son las 4 trompetas que vienen después del gran aviso. Por lo tanto, se está refiriendo Jesús a la guerra total, la tercera guerra mundial atómica. Dice en San Lucas 21:11: habrá también fenómenos espantosos y grandes signos en el cielo. Y esto forma parte también de las 4 trompetas. También aquí tal vez se refiera al fenómeno del aviso, que puede comenzar con un signo celeste. Y dice Jesucristo, a este comienzo de la guerra total lo llama: todo esto será el comienzo de los dolores. Esta frase me encanta. O sea, el comienzo del fin de los tiempos, el primer año de los 7 años del fin de los tiempos, el primer año será el comienzo de los dolores, que será la guerra. ¿Qué será lo que viene después, si ese es el comienzo de los dolores? El comienzo del fin de los tiempos será la guerra total, como un comienzo de los dolores de la mujer que pronto dará a luz. Y ese dar a luz es precisamente cuando acabe el último año del reinado del anticristo y saldrá la iglesia triunfante. Ese será el dar a luz. Pero antes de que dé la luz la iglesia, tiene que sufrir 7 años de sufrimiento, como la mujer embarazada, que tiene que sufrir un embarazo con sus molestias, y la molestia más grande de todas será el momento de dar a luz, que serán ya los 3 días de tinieblas con los que se acaba el fin de los tiempos. Dice 1 Tesalonicenses San Pablo 5, versículo 3: cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto. Otra vez San Pablo hablando de el parto. La Sagrada Escritura pone la pasión de la Iglesia en el fin de los tiempos a semejanza de una mujer que va a dar a luz dolorosamente, antes de tener el gozo del niño recién nacido en sus brazos, que será el triunfo de la Iglesia final, de la Iglesia de los 1000 años. Entonces dice, cuando estén todos diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta, y no escaparán. Es decir, ¿cómo se traduce este versículo de San Pablo? Cuando el anticristo haya derrotado totalmente a los 2 testigos, capítulo 11 del Apocalipsis, y se sienta más seguro que nunca, vendrán los 3 días de tinieblas y será aniquilado.
Cuando se vea que está la cosa en lo peor de lo peor, intervendrá Jesucristo con la tercera plaga para expiar y para purificar el mundo, que es la de los ángeles. Y ese no será el fin del mundo, ¿eh? El fin del mundo vendrá mucho después. ¿Hasta aquí alguna pregunta que no les dejo hablar, pobrecitas? Padre, durante este tiempo de los comienzos de los dolores, Padre, disculpe, en este tiempo de inicio de recién que cuando comienzan los dolores de parto, van a los ángeles van a poder acompañarnos, o sea, nos van a brindar ayuda. Bueno, invisiblemente sí, el ángel de la guarda siempre estará con nosotros en todo momento. Lo que yo me refería del castigo de los ángeles en los 3 días de tinieblas es que ya los ángeles se dedicarán, como pasó en Egipto en aquella noche tenebrosa, a acabar de matar a todos los impíos que no se hayan convertido, y nosotros, por estar marcados, nosotros digo que a lo mejor yo no soy de los marcados, o sea, yo no me voy a sentir como salvado. Los que estén marcados invisiblemente por Dios, según el capítulo 7 del Apocalipsis, pues esos no los tocarán los ángeles y pasarán de largo. Durante los 7 años de terror habrá muchos mártires. Bueno, pero esos serán los más beneficiados. Ya diremos por qué. Aunque bueno, eso ya lo dijimos en el capítulo anterior. ¿Le contesté o queda todavía alguna duda? Sí, padre, sí, sí. Muy bien. Sí, Finalmente abordemos el texto del Apocalipsis capítulo 6 hablando de la guerra total. Y ya entramos en el Apocalipsis versículo 1. Y seguí viendo, dice San Juan, cuando el Cordero abrió el primero de los 7 sellos, oí al primero de los 4 vivientes que decía con voz como de trueno, ven. Miré y había un caballo blanco y el que lo montaba tenía un arco. Se le dio una corona y salió como vencedor y para seguir venciendo. De suyo este jinete del caballo blanco con un arco se le puede confundir con Jesucristo, porque en el Apocalipsis, no sé si es ya el capítulo 19 o 20 al final, también sale Jesucristo en un caballo blanco. Lo que pasa es que interpreto yo que no es Jesucristo. ¿Por qué? Porque más adelante en el versículo 8 del Apocalipsis dice que los 4 caballos, los 4 jinetes del Apocalipsis, destruyen la cuarta parte de la humanidad. Por lo tanto, no parece que sea Jesucristo, sino que este caballo blanco forma parte en conjunto con los otros 3 más que vienen después para castigar el mundo. Entonces, ¿quién es este caballo blanco que tiene un arco? Se puede entender en la guerra que el que tiene un arma que se dispara desde lejos se está refiriendo ya en los tiempos modernos a los misiles. Es decir, que la Tercera Guerra Mundial comenzará con un ataque nuclear a base de misiles de larga distancia. Cuando se monte todo el lío, porque a lo mejor antes de la Tercera Guerra Mundial ocurren algunas guerras parciales en un sitio o en otro que van preparando una inestabilidad geopolítica que llegue a provocar después ya la Tercera Guerra Mundial en que se usan armas nucleares. Entonces, como digo, el caballo blanco significa que la Tercera Guerra Mundial, en sentido estricto, va a comenzar con esas bombas. Caballo blanco también puede hacer referencia a que cuando esas bombas estallan producen un blanco deslumbrador. Se llama vencedor a ese caballo, a ese jinete, porque con esas armas se decide el destino de la guerra. El que tenga las armas atómicas más poderosas, pues ese es el que va a ganar. Aunque en una guerra mundial atómica el vencedor también será un perdedor, evidentemente.
Tercer versículo. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo viviente que decía, ven. Entonces salió otro caballo rojo, al que lo montaba se le concedió quitar de la tierra la paz para que se degollaran unos a otros. Yo aquí entiendo, se le dio una espada grande. Yo aquí entiendo que se refiere que después del ataque nuclear, después de eso, pues vendrán la guerra a través de la infantería. Es decir, primero machacas a un país con guerras, con bombas nucleares y después ya viene la infantería a rematar lo que esté todavía herido o vivo, ¿no? O sano, para hacerse con todo el control de ese país. Y no solamente los soldados, la infantería, sino que también habrá un pillaje terrible, o sea, habrá cantidad de delincuencia de unos matándose a otros por un trozo de pan. Por eso dice, se degollarán unos a otros. Será una época tremenda, tremenda. Se abrió el tercer sello y al tercer viviente y oí al tercer viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo negro. El que lo montaba tenía en la mano una balanza. Y oí como una voz en medio de 4 vivientes que decía 1 litro de trigo por denario, 3 litros de cebada por 1 denario, pero no causes daño al aceite y al vino. ¿Qué quiere decir esto? Interpretación. Me puedo equivocar, pero encaja. Se trata del hambre y la subida de los precios de los artículos de más necesidad. Pero Dios proveerá especialmente a sus siervos en medio del hambre. Eso es lo que quiere decir el olivo y la vid son símbolos del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. ¿Cuál es el nuevo pueblo de Israel? La Iglesia Católica. Entonces, a pesar de la hambruna y del pillaje y de todos los desastres que nos rodeen, quienes estén en gracia de Dios tendrán un cuidado especial Dios, incluso haciendo milagros si fuera preciso, para que les ayude especialmente su providencia. El olivo y la vid son los elegidos. Aunque es verdad que con los pillajes, los ladrones, la infantería y las bombas, muchos buenos, como dice también la revelación de Akita, morirán buenos y malos en la primera plaga. En la segunda de las trompetas y en la tercera de los ángeles ya no, ya solamente caerán los que estén en pecado. Pero en la primera caerán personas que están en gracia y que están en pecado, de las dos clases. Y séptimo versículo, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto viviente que decía, ven. Miré entonces y había un caballo verdoso. El que lo montaba se llamaba Muerte y el infierno le seguía. Se les dio poder sobre la cuarta parte de la humanidad. Fíjese que dice en plural la traducción, no dice se le dio a ese caballo verdoso la cuarta parte de la humanidad, no dice se le dio en singular, sino dice se les dio. Es decir, está hablando de los 4 jinetes del Apocalipsis, de los 4, también del blanco. Para matar con la espada y con el hambre, con la peste y con las fieras de la tierra. Fíjense que dice las fieras de la tierra. ¿Qué fieras se referirá? ¿Qué fieras? Bueno, pues pueden ser también, pues imagínense si se escapan los leones y los tigres de los zoológicos o yo qué sé, pero yo estaba pensando que tal vez las fieras de la tierra también se puede referir a virus, a bacterias, fieras de la tierra, todo lo que sea viviente que pueda hacer daño al hombre. Aunque bueno, eso de los virus y las bacterias también está implícito cuando dice la peste. Infierno puede querer decir tanto que estas calamidades serán por instigación demoníaca como que el infierno se llenará de almas. Tanta gente que morirá de repente, pues eso es lo más fácil para que se condene una persona, es morir de repente si está en pecado. Por eso hay que estar bien preparados con la confesión.
Pero en este último sentido, la palabra original es Hades, que puede referirse también al purgatorio. El purgatorio también habrá mucha gente en el tiempo de la guerra, porque mucha gente que muera se irá al purgatorio. Así que no quiere decir que todos los muertos se condenen, sino que muchos irán al infierno y otros también irán al purgatorio. Y algunos al cielo también, pero al cielo directo pocos. Bien, pues ya vamos a terminando. Dice con la peste y con las fieras de la tierra. Se añade a las calamidades anteriores la rebelión de la misma creación mediante animales visibles, las fieras, y animales microscópicos, epidemias imparables. Yo esto lo escribí a mediados del año 2019, antes de la pandemia. A modo de ejemplo, jaurías de perros rabiosos por el hambre que no perdonarán a heridos e indefensos. Hay muchísimos perros en el mundo, de mascotas y todo, muchísimos, millones y millones de perros tiene que haber en Europa. Imagínense si los perros hambrientos, si no tienen otra cosa que hacer que atacar a los heridos o a los niños, ¿quién sabe? Dice la primera carta a los Tesalonicenses 5, versículos 19 al 21, no apaguéis el espíritu, no despreciéis el don de profecía, sino examinadlo todo, quedándoos con lo bueno. Cuidado, cuidado con las revelaciones privadas, sobre todo las que no están aprobadas por la Iglesia. Hay algunas que son muy buenas, a mí me gusta mucho Garabandal, pero hoy día hay mucha revelación privada que es falsa, falsa. Y a mí me ha ayudado mucho para saber que muchas son falsas por el estudio de la misma Sagrada Escritura. Entonces tengamos mucho cuidado con las revelaciones privadas, estudiémoslas bien y quedémoslo con lo bueno, siempre que sea compatible con el magisterio de la Iglesia. Esta guerra afectará mortalmente tanto a fieles como a los impíos. La mayoría de los sobrevivientes hundidos en la miseria estarán dispuestos a echarse en brazos del primer Salvador que aparezca. Por eso dijo Jesucristo en San Juan capítulo 5, versículo 43, yo vine en nombre de mi Padre y no me recibisteis. Vendrá otro, el anticristo. No lo dice, pero dice otro, que se refiere a él. Vendrá otro en su propio nombre y lo recibiréis. Lo que dice el Apocalipsis. Cuando se aparezca la primera bestia, todos irán detrás de ella. En el capítulo 13 lo dice. Cuando dice todos, entendamos el lenguaje de la Sagrada Escritura es casi todos, la inmensa mayoría. Así que recemos mucho para que a nosotros nos toque, por la gracia de Dios, estar entre esos pocos elegidos. Porque también podemos caer. No podemos decir que somos, diríamos ya de antemano, los elegidos, sino que tenemos que pedirlo mucho con humildad, porque somos falibles. ¿Alguna pregunta les queda, hermanas? ¿Se han quedado pasmadas? No, padre, todo está bien claro. Muy bien. Ante esto que ha de venir, el miedo siempre existe, bueno, está en uno, ¿no? Pero ¿qué debemos de tener? Solamente esperanza y dejar el miedo a un lado, ¿no? Sí, lo que hay que pensar es lo siguiente, que esto va a llegar, que es para nuestro bien, que Dios lo permite, para el bien de la Iglesia, porque es la única manera de curar a un mundo que ahora es una catarata de condenación de almas. Y se requiere un escarmiento especial. Y que nosotros, mientras estemos en gracia de Dios, tenemos que acordarnos de lo que nos dijo Jesucristo. No temáis a los que matan el cuerpo, sino al que puede llevar el alma al infierno. Entonces, nosotros estando en gracia de Dios, cumplamos con nuestro deber, y que si nos toca sobrevivir, bendito sea Dios. Si nos toca morir, estamos bien preparados. Así que el cristiano es el que tiene que estar más tranquilo. Los que pongan sus esperanzas solo en este mundo, esos que se desesperen. Nosotros no.
Y cuando venga la guerra, bueno, pues todos estos signos se nos da pues para que nosotros, en la medida en que podamos, advirtiendo los signos de los tiempos, podamos hacer lo que podamos para evitar la muerte, porque para eso se nos avisa también. A lo mejor tener algún refugio preparado o algo, viendo los signos de los tiempos. Así como los cristianos, sabiendo la profecía de nuestro Señor Jesucristo de la destrucción total de Jerusalén en la generación misma en que le mataron a él, o sea, 40 años después, pues muchos cristianos huyeron de Jerusalén y se fueron a Petra y se salvaron de la hecatombe de la destrucción de Jerusalén por los romanos. Se salvaron muchos cristianos por eso. Pues tal vez nosotros también, si estudiamos las Sagradas Escrituras y estamos atentos a los signos de los tiempos, podremos, con la gracia de Dios, salvar la vida y poder ser testigos de todo lo que va a ocurrir después para hacer el mayor bien a las almas. ¿Algo más? Padre, y aquellos que han muerto ya sin confesión. Bueno, si no han querido confesarse y tienen pecado mortal, pues se condenarán. Pero si han querido confesarse y no han podido, o no conocen el sacramento de la confesión porque son de otra religión y se arrepienten profundamente de sus pecados, pidiendo perdón a Dios sinceramente y queriendo saber la verdad, entonces Dios también les puede perdonar. Y los católicos que no les dé tiempo a confesarse, pues también tienen el acto de contrición de arrepentirse por amor a Dios, teniendo el propósito firme de confesarse cuanto antes. Entonces también ahí se pueden salvar. Padre, disculpe, eso de estar preparando alimentos para reservas y todo eso, bueno, como ha salido ahora, colgaron ahí para preparar alimentos y guardar así. ¿Eso es, será necesario también así, padre, prepararnos o...? Eso es prudente. O sea, primero porque ya las circunstancias históricas en las que estamos ahora, la guerra de Rusia con Ucrania y todo eso, ya es para tomárselo en serio y decir, mira, pues yo voy a tener un almacén para que si no se puede comprar nada, tener para un par de meses, eso es lo prudente, ¿eh? Y a medida que vaya avanzando la historia y veamos que la cosa se va poniendo peor, pues bueno, pues más razón para tener un discreto almacén, para poder aguantar un tiempo. Eso es bueno, eso es bueno. Y sobre todo de alimentos que no perezcan fácilmente, que tengan larga caducidad. Tampoco vamos a decir, no, yo me voy a un búnker para planearme ya por lo menos 7 años estar ahí escondido. Yo creo que eso es excesivo, pero sí conviene tener algo que nos haga aguantar un par de meses, está muy bien eso. Padre, disculpe, Sí. aquí en América Latina, bueno, aquí en el Perú, o sea, la guerra va a afectar, dice, a todos los países del mundo, todos, pero Sí. a veces me parece que nosotros estamos muy lejos y con lo que está pasando en Europa, pero no, padre, es Bueno, todo, ¿no? están muy lejos de lo que está ahora ocurriendo en Ucrania, pero es que eso puede ser el gatillo para que después se complique la cosa más y si entra Estados Unidos y lanzan bombas atómicas de un lado a otro, pues a lo mejor, quién sabe, a China se le mete en la cabeza decir, bueno, ¿y América por qué no puede ser mía también? Si yo tengo soldados de sobra. Porque a lo mejor se les va a pedir a todos los estados de América, incluso a Perú, que digan, bueno, pero tú de qué parte de quién estás, porque claro, sí, Estados Unidos destrozado por las bombas y Perú tan tranquilo y feliz. Bueno, pues no, yo creo que eso no va a ser así. No va a ser así. Van a tener que implicar a todos, incluso a nivel de la ONU, porque Perú está en la ONU. Entonces, a nivel de la ONU, va a querer implicar a todos los países y no van a dejar que se quede, no, yo neutral, yo neutral. No. Aquí nos vamos a despellejar todos vivos y aquí no valen neutrales. A ver, tú, de este lado o del otro, de este lado o del otro. Y yo me imagino que la cosa va a ir porque se van a necesitar materias primas para la guerra para subsistir. Y claro, van a decir, bueno, por ejemplo, Estados Unidos hecho polvo, sin materias primas, la gente muriéndose de hambre. Y Perú, todos ahí comiendo todos los días y 3 veces al día y felices. No, van a decir, oye,
Estamos aquí intentando salvar a la humanidad de los rusos y de los chinos y ustedes ahí felices. No, no. Ahora ustedes también nos van a dar todo lo que tienen. Y a lo mejor va a decir China, no, 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 yo quiero que Perú me lo dé a mí. Y se arma la tremenda. Yo no sé, me estoy ahora un poquito haciendo una novela, pero queden seguras de que si se arma la Tercera Guerra Mundial, ahí van a implicarse todos. Todos. Incluso yo creo que van a presionar a los presidentes de los gobiernos para que metan a todo el país, quiera la gente o no, en la guerra. Sobornándolos o presionándoles, amenazándoles o como sea. Todos tienen que caer en la quiebra, todos. Si no, el mundo no será del anticristo. Padre, una pregunta. Padre, cuando dice que hay que estar preparados, padre, y esos niños que desde chiquitos les distorsiona su conciencia, o sea, les distorsiona totalmente su mente, su... ¿cómo se dice? Bueno, Su manera de... los niños pequeñitos que recién empiezan a tener uso de razón, pues vamos a dejarlos en manos de los ángeles de la guarda para que los protejan. No sé, pero ya digo, a medida que van avanzando en edad, pues tienen gran peligro de avanzar también en malicia. Bueno, digo que nos vamos a pasar de media hora y para que saque el vídeo entero, cortamos aquí, ¿les parece? Sí, padre, está bien. Bueno, Dios les bendiga.